Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan rompe en llanto en un evento, mientras todos se preguntan qué pasó entre él y Esla Turkoglu. En las últimas horas, las redes sociales han explotado con imágenes y videos en los que se ve a Halil İbrahim Ceylan visiblemente emocionado, con lágrimas corriendo por su rostro. El actor, conocido por su papel en telenovelas que han conquistado a millones, asistía a un evento benéfico cuando, según testigos, algo o alguien provocó una reacción inesperada. Los rumores apuntan a que la presencia de Esla Turkoglu, su antigua compañera de reparto y con quien compartió una química innegable en pantalla, fue el detonante de este emotivo momento. Según asistentes al evento, todo comenzó cuando Esla llegó acompañada de varios amigos, luciendo un vestido elegante que no pasó desapercibido. Al verla, Halil, que hasta ese momento conversaba animadamente con otros invitados, quedó en silencio. Uno de los presentes asegura haberlo escuchado susurrar: "No entiendo por qué terminó así". Minutos después, mientras daba unas palabras en el escenario sobre la importancia de la solidaridad, su voz se quebró y, sin poder evitarlo, comenzaron a caer las lágrimas. Un video filtrado en Instagram muestra a Esla mirándolo desde su mesa con una expresión seria, casi melancólica. En cierto momento, según testigos, ella se levantó y se acercó a él en un gesto que parecía conciliador. Halil, hablemos después, se le escucha decir suavemente en el clip, mientras él, con los ojos rojos, responde: "Esla, todavía no puedo comprenderlo". Esta breve interacción ha desatado una ola de comentarios en redes, donde los fanáticos se dividen entre quienes creen que se trata de un malentendido y quienes aseguran que la relación personal entre ambos ha llegado a un punto sin retorno. Las teorías no se han hecho esperar. Algunos usuarios aseguran que todo se debe a un distanciamiento profesional, ya que desde hace meses no han vuelto a coincidir en ningún proyecto. Otros, sin embargo, sospechan que hubo sentimientos involucrados que nunca se resolvieron del todo. Una seguidora comentó en Twitter: "Se nota que Halil todavía siente algo. Esas lágrimas no son por un simple desacuerdo laboral". Otro usuario añadió: "La forma en que Esla lo miró lo dice todo". Mientras tanto, ni Halil ni Esla han hecho declaraciones oficiales. Sus representantes se han limitado a pedir respeto por la privacidad de ambos. Sin embargo, el silencio no ha hecho más que alimentar el interés del público, y hashtags como #HalilBesla y #NedenBoyLeoldu se han convertido en tendencia en Turquía y en comunidades de fans en todo el mundo. Un detalle que ha llamado la atención es que, horas después del evento, Halil publicó una historia en su cuenta de Instagram con la frase: "Algunas despedidas no se entienden, solo se sienten". Esta publicación fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Esla. Por su parte, Esla compartió una foto de un atardecer con el texto: "El tiempo pone todo en su lugar". La coincidencia de ambas publicaciones en redes sociales, aunque sutil, fue suficiente para que los fanáticos comenzaran a tejer más teorías. Algunos interpretaron las frases como mensajes cruzados, mientras otros insistieron en que se trataba de simples reflexiones sin relación directa. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde cada gesto y palabra se analiza al detalle, la casualidad rara vez se acepta como tal. En los foros de seguidores, la discusión se volvió intensa. Un grupo defendía la idea de que todo era una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto, posiblemente una telenovela o una película. "Esto es demasiado perfecto para ser verdad", comentaba una usuaria: "Ambos saben cómo generar expectativa". Otros, en cambio, aseguraban que el dolor de Halil en el evento era demasiado real para ser una actuación. Ese hombre estaba roto por dentro. "No finges lágrimas así", escribió otro seguidor que decía haber asistido en persona. Los medios turcos, atentos a la creciente atención del público, comenzaron a publicar titulares ambiguos como "reconciliación o adiós definitivo" y "el misterio detrás de las lágrimas de Halil İbrahim Ceylan".
Algunos programas de entretenimiento invitaron a expertos en lenguaje corporal para analizar los gestos y expresiones de ambos durante el evento. Uno de estos analistas aseguró, cuando Slaa se acercó, él inclinó ligeramente la cabeza hacia abajo, evitando el contacto visual prolongado. Eso es un signo de vulnerabilidad y de que aún hay emociones no resueltas. A medida que pasaban los días, nuevas piezas del rompecabezas surgían. Una fuente cercana a la organización del evento reveló que Alil había pedido expresamente que su mesa estuviera lejos de la de Slaa. Sin embargo, por razones logísticas, terminaron sentados a poca distancia. Él parecía incómodo desde el inicio, comentó la fuente. Y cuando ella entró, fue como si el aire se volviera más pesado para él. En paralelo, algunos fans desempolvaron entrevistas antiguas en las que ambos actores hablaban de la confianza y el respeto que se tenían mutuamente. En una de ellas, Alil había dicho, Slaa es una de las personas más importantes que he conocido en este trabajo. Su apoyo ha significado mucho para mí. Al ver esas imágenes ahora, los seguidores no podían evitar comparar el pasado con el presente, buscando pistas sobre lo que pudo haber ocurrido para que esa conexión pareciera desvanecerse. El misterio aumentó cuando un periodista afirmó haber visto a Slaa y Alil conversando a solas en una esquina del vestíbulo del hotel donde se realizaba el evento. Según su versión, la charla fue breve pero intensa, con gestos que indicaban una mezcla de reproche y tristeza. Sin embargo, no hay videos ni fotos que lo confirmen, lo que ha dejado todo en el terreno de los rumores. Días después, Alil fue captado por paparazzi saliendo de un café en Estambul, acompañado de un amigo. Ante las preguntas sobre Slaa, solo sonrió débilmente y dijo, no hay nada que decir, de verdad. Su tono pausado y su mirada distante no hicieron más que alimentar la idea de que la herida seguía abierta. Por su parte, Slaa evitó por completo a la prensa durante ese tiempo, lo que muchos interpretaron como una forma de protegerse de la exposición mediática. Mientras tanto, las cuentas de fans no dejaban de subir ediciones de fotos, videos y frases que relataban la historia de ambos como si fuera un guión de telenovela. En TikTok, un montaje con escenas románticas de su serie, intercaladas con las imágenes del evento, alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. Los comentarios iban desde mensajes de apoyo hasta súplicas para que se reconcilien. Finalmente, una revista de espectáculos anunció que en las próximas semanas saldría a la luz una entrevista exclusiva con uno de los dos actores, sin revelar quién. Esto ha generado una gran expectativa, ya que podría ser la primera vez que alguno rompa el silencio y aclare, al menos parcialmente, qué ocurrió en realidad. Lo cierto es que, por ahora, ni las miradas, ni las frases en redes, ni los gestos parecen suficientes para calmar la curiosidad del público. Y en ese terreno incierto, Alil Ibrahim Ceylan y Slaa Türkoğlu siguen siendo protagonistas de una historia que, para millones, aún está lejos de llegar a su capítulo final. Queridos amigos, si quieren conocer todos los detalles y estar al día con las últimas noticias sobre esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario sobre lo que ustedes creen que pasó realmente. Nos vemos en el próximo video.